Muchísimas gracias. Bueno, entonces, súper bienvenidos a esta sesión. Es nuestro quinto webinar donde vamos a abordar este tema que es bastante relevante en nuestro quehacer profesional y es prevención y control, ¿sí? Cómo identificar y mitigar riesgos en el laboratorio clínico. Porque hablamos mucho, ¿no? Y está muy de moda esta frase, esta palabra de riesgo y gestión de los riesgos, y pues nos toca aprender, ¿no? Entonces, la idea es que en estos 45 minutos más o menos, ustedes se lleven una clara idea, los que no los han podido gestionar o no los han podido implementar en sus laboratorios clínicos, se lleven una clara idea de qué manera o qué metodología ustedes pueden utilizar, y adicionalmente vamos a revisar unos documentos normativos que nos dan un direccionamiento. Los que ya me conocen saben que me gusta apoyarme mucho en los documentos que ya están a disponibilidad de nosotros los profesionales del laboratorio y que realmente nos facilitan toda esta gestión que tenemos que hacer nosotros para asegurar pues que al final esos resultados sean clínicamente útiles. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Adely Sánchez, soy profesional y como digo en todos mis webinars, orgullosamente profesional del laboratorio clínico, especialista en gerencia de la calidad, formadora, una apasionada por formar, y por eso un poco todas estas sesiones que hacemos para que estemos en sintonía todos en lo que de pronto nos compete a nosotros en términos de nuestro laboratorio clínico. Implementadora y auditora de diferentes normas ISO como 9001, 15189, 17025 y 17043, y con muchos años, no vamos a decir cuántos, con muchos años de experiencia y con muchas ganas de seguir aprendiendo para aportarles a ustedes desde estas diferentes sesiones a la mejora, ¿no? Yo les aporto a ustedes y cuando estudio también mejoro yo, y la idea es que este sea un gana-gana. En este momento estamos aquí como representante de dos organizaciones, SIG Solution en Colombia, Lab Solution en Panamá, y nos dedicamos a impulsar la excelencia, la mejora, ¿cierto? El apoyo a nuestros colegas para que podamos ofrecer servicios de mejor calidad a través de diferentes estrategias. Una, pues obviamente es la formación, pero también con la distribución y todos estos servicios de consultoría y asesoría y auditorías que pueden apoyarlos a ustedes en determinado momento. Indicaciones iniciales, vamos a mantener nuestros micrófonos apagados para no interrumpir. Las preguntas las pueden dejar en el chat, al final los vamos a leerlas. Si hay alguna inquietud, alguna observación, algún comentario, también lo vamos a hacer a través del chat, por favor. Y sin más preámbulos, voy a comenzar con esta frase que me encontré por allí y me pareció que era pertinente y adecuada para esta sesión. Y dice que gestionar riesgo no es evitar el error, es anticiparse a él con conocimiento y método. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Vamos a aprender cómo podemos nosotros anticiparnos a ese error para que podamos cumplir pues con muchas directrices a nivel normativo que hay en términos que debemos gestionar los riesgos, ¿cierto? Para no impactar la calidad de los resultados de nuestros pacientes. Y hoy vamos a hablar en términos de gestión de riesgos y nos vamos a apoyar en documentos normativos. Realmente yo hice una revisión de estos documentos y la idea es que podamos socializárselos de una manera muy puntual. Vamos a hablar un poco de estas ISO. Hay muchos más documentos realmente, muchísimos más, pero a mí de los que he revisado realmente me parece que las ISO son muy claras, muy puntuales. Hay una guía que son de la CLCI que habla sobre gestión de riesgo en el laboratorio clínico y es muy buena, pero a veces
no sé por qué tiene conceptos que a veces uno no los comprende tan fácilmente cuando está en ese camino iniciando en la gestión de los riesgos. Entonces, por eso hoy me voy a centrar en estos tres documentos, pero pues la idea es que ustedes sepan también que hay otros más y son pertinentes, solo ya eso depende pues de los gustos, ¿no? Yo últimamente estoy en modo ISO, me gustan los documentos ISO, entonces estoy como revisando mucho, pero la CLSI pues también tiene otros. Vamos a hablar de este documento principal que realmente no es una norma, es una guía general que se puede aplicar a cualquier tipo de organización. La verdad es muy específica, es muy clara, nada con tecnicismo, es muy comprensible y es la ISO 31218, 2008. Y yo digo a veces es la mamá de la gestión de los riesgos, porque es la que nos da como ese parámetro general con que nosotros podemos comenzar a ver de qué manera vamos a gestionar los riesgos en nuestro laboratorio. Realmente no es específica el laboratorio, pero sí la metodología se puede aplicar. Tenemos esta ISO que es la 35001 y esta sí es una norma certificable que la utilizan los laboratorios que requieren gestionar riesgo asociados a tipo de riesgo biológico, ¿no? Entonces, ese tipo de laboratorio pues se apoya mucho también en la 35001. Y tenemos esta que es la ISO 22367 y esta sí es específica del laboratorio clínico. De hecho, nos dan mucho apoyo para diferentes áreas de laboratorio y nos vamos a centrar específicamente en la 31.000, que es la mamá, ¿cierto? Y nos vamos a enfocar en la 22.367. Espero que el tiempo me alcance para que podamos abordar estos dos documentos que de hecho los que han tenido la oportunidad de revisar la ISO 15189, esta norma nos referencia a estas tres. Realmente, pues claramente, pues nos referencia a normas ISO y nos dicen, mire, para que usted gestione su riesgo, vaya y revise la 31.000, la 22.367 y si tiene riesgos biológicos, 35.001. Claramente que como hablamos de ISO 15189, pues ellos referencian las ISOs que tienen que ver con eso. Pero como les digo, hay otros documentos, ¿no? Iniciamos entonces con esta ISO 31000, que es una guía, como les digo, es una guía, no es certificable, se puede aplicar a cualquier tipo de organización y esta es la estructura de la guía, muy parecido a la estructura de las normas ISO, que nos habla de una introducción, un objeto y campo de aplicación, ahí es donde nos dicen, mire, esta guía la hicimos con el ánimo de que las empresas puedan gestionar sus riesgos y en cualquier tipo de empresa. No tiene ninguna referencia normativa porque no es certificable. Vienen algunos términos y definiciones asociados a los riesgos, nos hablan de los principios para la gestión de los riesgos y luego nos hablan de un marco de referencia y el numeral 6 ya nos dice el proceso, la metodología específica, que es donde nosotros nos vamos a centrar un poco. Vamos a hablar solamente de esta definición, realmente hay muchas, pero esta es la que yo quiero que ustedes se lleven aquí hoy. Hay cosas claves que quiero que ustedes se lleven hoy. Primero, el concepto de riesgo y segundo, la metodología, ¿vale? Entonces, ¿qué es un riesgo? Y es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Y aquí hay que entender, y de hecho, cuando comencé a estudiar todo este tema de los riesgos, yo cambié mi chip, porque yo siempre que hablaba de riesgo pensaba en eso malo, ¿no? En lo que puede causar daño. Y realmente, cuando ya uno comienza a meterse en este cuento, se da cuenta, que los riesgos pues se definen como el efecto de la incertidumbre y esa incertidumbre puede ser o buena o puede ser mala. Si es mala, pues claramente causa un daño, es algo negativo, pero si es buena, puede tener un beneficio. Y ahí es ahí donde entra todo este tema de gestionar las oportunidades. Los que han revisado la ISO 9001, hay un requisito por allá que nos dice las organizaciones deben gestionar los riesgos y las oportunidades. Por eso, porque todo emana del concepto, ¿no? Entonces, podemos tener un efecto por alguna situación que se presente, pero ese efecto o puede ser positivo
o puede ser negativo. Si es negativo, pues tengo que trabajar para que eso no se materialice. Pero la idea es que si el efecto es positivo, el laboratorio también aprenda a identificarlo, a gestionarlo, para que al final pues mejore continuamente. Entonces, esto es un concepto que yo quiero que ustedes se lleven hoy, y es que cuando pensemos en gestión de riesgo, no solamente pensemos en gestionar lo que causa daño o lo negativo, sino que también aplica para que gestionemos todas esas cosas que pueden ser beneficiosas para el laboratorio clínico. Algo importante en el concepto, y es que tenemos que tener en cuenta que el término de riesgo está asociado a uno aprender a identificar las fuentes de los riesgos, ¿cierto? Es eso que lo genera. Y el evento, ¿cierto? Es la situación que puede dar alrededor de que si se materializa, pues el riesgo. Y a la final eso va a tener unas consecuencias, ¿cierto? Y una probabilidad de que eso pase. Y todo lo que vamos a ver, se van a dar cuenta ustedes que va a estar alrededor de poder identificar esa fuente de riesgo que va a culminar en un evento, ¿cierto? Y que ese evento puede ser bueno o malo, y que la labor de la gestión es determinar qué tanto impacto tiene eso en la organización y qué tantas veces se puede dar. Y dependiendo del impacto y las veces que se pueda presentar, pues nosotros lo tenemos que priorizar. ¿Y por qué tenemos que hacer esto en el laboratorio clínico? Pues porque tenemos que garantizar la seguridad del paciente, ¿no? Ya sabemos que muchos incidentes, muchos eventos pueden causar daño al paciente, y nosotros tenemos que garantizar que ese resultado, ¿cierto?, tenga un impacto positivo, que si mi paciente o la muestra del paciente llega al laboratorio no le va a pasar nada, y vamos a cumplir con esa solicitud, que es generar un resultado confiable y que sea clínicamente útiles. ¿Por qué también tenemos que hacerlo? Por garantizar la calidad de los resultados. Al final sabemos que los resultados tienen un impacto en un diagnóstico, en un tratamiento, en una decisión médica. Porque hay que reducir los eventos adversos y las no conformidades. En la medida que nosotros trabajemos en reducir la probabilidad o el impacto que se presente lo que hace daño, pues claramente vamos a pegarle acá a la seguridad del paciente y a la calidad de los resultados. Y al final, porque haciendo gestión de riesgo, vamos a garantizar también una mejora continua del sistema de gestión. Esta gestión de los riesgos, basado en lo que nos dice la 31.000 del 2018, nos dice que tenemos que tener un marco de referencia, y ese marco de referencia está descrito en el numeral 5 de esa estructura que acabamos de ver. Y ese marco de referencia está centralizado en el liderazgo y compromiso que tenga la alta dirección. Realmente es como todo en las organizaciones, si la alta dirección no está comprometida, pues muy difícilmente, ¿cierto?, podemos gestionar o podemos llevar a cabo un sistema de gestión. Y ese liderazgo y ese compromiso, ¿cómo se refleja? A través de la determinación de las políticas, de los direccionamientos, de asignar roles y responsabilidades, de poder asignar los recursos, claramente, los recursos necesarios que se requieren para gestionar los riesgos. Adicionalmente, centrado en ese liderazgo y en ese compromiso, pues tenemos que tener en cuenta que esa gestión de los riesgos debe ser integral en la organización. No puede ser un proceso o una actividad o un procedimiento por allá que solamente se dedica a ciertas cosas. No. La gestión de los riesgos es una actividad que debe ser transversal, y nosotros tenemos que aprender que los riesgos se identifican en todas las actividades de la organización, en nuestra fase preanalítica, analítica, posanalítica, en los procesos de apoyo, en los procesos estratégicos. Y luego nosotros, que ya tenemos claridad en esa integralidad que tiene que tener la gestión de los riesgos con toda la operación del laboratorio, pues tenemos que diseñarla, ¿no? ¿Y cómo vamos a diseñar nosotros esa metodología para gestionar los riesgos? Tenemos que tener en cuenta ciertos puntos, como cuáles.
comprender el contexto en que se desarrollan las actividades. Yo tengo que reconocer qué es lo que me afecta tanto interna como externamente. Externamente, ¿como qué? Como la regulación, ¿cierto? Eso es algo que me puede afectar. El mercado, mi tipo de cliente. Internamente puede ser la cultura, el tipo de colaboradores que tengo, ¿sí? Puede ser esa presión que hay cuando de pronto estamos realizando las actividades. Entonces, la gestión de los riesgos no puede ir distante de la realidad del laboratorio y se tiene que adecuar y más bien aportar a mejorar pues la eficiencia del sistema de gestión. Otra cosa importante en el diseño que hay que tener claro es las responsabilidades que vienen desde el liderazgo asignada, ¿no? ¿Cuáles recursos contamos nosotros para gestionar? ¿Cómo vamos a hacer la comunicación de todos los riesgos identificados, de cómo mejoramos, cuáles minimizamos, cuáles eliminamos? Eso hay que tenerlo claro. Luego viene la implementación, ¿sí? De toda esa metodología que ya dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que implementarla y lo primero que hay que hacer es determinar nuestro plan de gestión de riesgo, que la ISO 22367 vamos a ver y nos aconseja una estructura que a mí me parece apropiada. Luego tengo que valorar, bueno, lo que estamos haciendo de verdad está aportando, porque no es escribir por escribir, uno realmente todo lo que escribe, lo que estandariza, es para que haya un beneficio en la operación. Entonces hay que hacer una revisión, a veces documentan planes y uno ve y eso lo dejan por allá quieto y nunca más lo vuelven a actualizar, no. La gestión de los riesgos es algo dinámico. Y cuando nosotros valoramos si eso está acorde o no está acorde, pues tenemos la oportunidad finalmente de mejorarlo, lo adaptamos o lo mejoramos continuamente. Entonces, este es el marco de referencia que nos indica la ISO 31000 para que nosotros comencemos a gestionar nuestros riesgos. Y luego en el numeral 6, miren, acá nos dan la metodología. Y son unos pasos muy específicos. Entonces, ¿cómo nos dice la 31000 que tenemos que hacer nosotros? Primero, usted tiene que identificar las unidades o los procesos o las actividades en las que va a gestionar los riesgos. O sea, muchas empresas dicen, vamos a gestionar todos los riesgos de la organización o del laboratorio. Pues realmente es que los riesgos difieren de los procesos. Yo puedo tener un proceso de talento humano, allí tengo unos riesgos asociados a esas actividades que hace el proceso. Tengo unos riesgos asociados a la preanalítica que son diferentes a la analítica. Entonces, yo le aconsejo a la gente, mire, lo primero que usted tiene que hacer es caracterizar sus actividades con un mapa de proceso. Luego, usted determinados los procesos que los identifica, que va acorde a su operación, entonces usted dice, tiene que saber, bueno, ¿y cuál es el objetivo de mi proceso? El objetivo del proceso preanalítico, ¿cierto? Es poder obtener muestras conformes. Ese es el objetivo. El objetivo de la fase analítica es realizar mediciones exactas, lo más exactas posible, porque realmente siempre hay un error. Y el objetivo del proceso posanalítico es validar y liberar resultados y entregar finalmente. Entonces, si ven que los objetivos cambian, yo tengo que tener claridad. Y luego, ¿qué tengo que analizar cuando yo determino mi objetivo? Porque aquí me lo está diciendo la ISO. Me dice, usted tiene que pensar en diferentes escenarios que puedan pasar. ¿Qué tal, por ejemplo, si el equipo se daña? ¿Sí? Y eso afectaría la fase analítica. ¿Qué tal si los resultados tenemos error en la transcripción? ¿Sí? ¿Qué tal que la persona que tome la muestra, no sé, funcione 3 veces o tengamos muestras con volúmenes inadecuados? Entonces, siempre tenemos que hacer un análisis, ¿cierto? En lo que puede pasar, en lo bueno y en lo malo. Acuérdense, porque el riesgo es el efecto de la incertidumbre, ¿cierto? Entonces, es pensar en situaciones que pudieran afectarme conseguir ese objetivo. Si mi objetivo en la preanalítica es obtener muestras conformes, yo tengo que pensar, ¿qué puede pasar que yo no me permita conseguir ese objetivo? Que el personal, que tenga mucha rotación de personal y entonces no queden bien entrenados. Que no tenga los tubos adecuados a mi
a mi población, porque si tengo población pediátrica, pues debería tener tubos para pediatría. El calibre de las agujas también. Entonces, tendríamos nosotros que sentarnos y hacer un análisis, ¿no? Y luego tengo que pensar, ¿y de qué depende de que eso pase? ¿Cierto? ¿De qué depende de que mi personal me tome la muestra con un volumen inadecuado? ¿De qué depende eso? Depende de que yo de pronto no lo tengo estandarizado, depende de que no le hacemos una inducción donde lleve ese tema. Entonces tenemos que comenzar a pensar de esa manera. Y luego dice, bueno, ¿y qué control tengo sobre esas variables? ¿Sí? Entonces el control mío es que yo les hago supervisión a las auxiliares y verifico si realmente están haciendo bien la técnica de toma de muestra, le hacemos evaluaciones, llevamos un control de pronto de los errores que cometen para hacer una realimentación. ¿Y qué efecto tendría si eso llegara a pasar? ¿Positivo o negativo? ¿Sí? Y luego, ¿cierto? Tengo yo que determinar y si eso pasa, ¿cómo lo voy a tratar para evitar que eso pase? Muchas veces, cuando pasan las cosas, eliminamos los riesgos, ¿no? O los podemos disminuir o los podemos transferir. Entonces, ¿yo cómo lo transfiero con muchos riesgos en mi fase preanalítica? El laboratorio puede decir, no, yo tengo un tercero que las toma. Entonces, yo le transfiero el riesgo a ese laboratorio amigo que me va a hacer o a ese laboratorio con ese acuerdo comercial. Entonces, lo transfiero. Entonces, de esa manera, ¿cierto? Si ven, aquí están las preguntas que nos dice la ISO 31000. Y al final, pues yo tengo que estar haciendo continuamente un seguimiento, una revisión, comunicar los resultados. Entonces, dentro de la metodología del numeral 6 de la norma o de la guía, nos dicen lo primero que usted tiene que hacer, ¿cierto? Ya que usted identifica su mapa de proceso, sus objetivos, piensa en las situaciones, hace una consulta, ahí es donde uno comunica, vamos a hacer la gestión de riesgo, hacemos la consulta, qué tal que pueda pasar tal situación. Definimos nuestro alcance, mi alcance va a ser solo la fase preanalítica o va a ser preanalítica, analítica y posanalítica. Reviso el contexto, ¿cierto? Reviso el contexto de mi laboratorio, tanto externo como externo, y establezco los criterios contra lo que yo me voy a comparar. Ya les voy a mostrar un ejemplo para aterrizar un poquito el de los criterios. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación de riesgo. Y en la etapa de la evaluación, primero hacemos una identificación, ¿cierto? Identificamos los riesgos asociados a la fase preanalítica. Luego los analizamos y ahí en la fase análisis es cuando yo digo, ¿qué tanto impacto tiene eso? Y qué tantas veces se pueda presentar. Es decir, yo voy a calificar la probabilidad y el impacto. Luego lo que hago es darle una calificación, ¿cierto? Es la valoración de riesgo. Y finalmente, de acuerdo a esa evaluación donde yo determino si es bajo, medio o alto, pues entonces yo hago una priorización y digo, venga, es que todos los que me den riesgo medio y riesgo alto, yo los voy a tratar. Y establezco un plan de tratamiento, ¿no? Entonces digo, ¿qué es lo que voy a hacer para tratar de minimizar de que eso no pase? O simplemente lo elimino, como les dije yo, quito la actividad o le transfiero el riesgo a alguien. Y lo registro y hago mis informes y finalmente hago seguimientos y revisiones. Todo esto es la metodología que nos explica la 31000 y realmente casi todas las metodologías caen en lo mismo, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo un poquito aterrizado, miren. Lo primero que yo hago es comunicación y consulta, ¿no? Que ya habíamos dicho. Primero establecemos, ¿cierto? Me hago toda esa serie de preguntas y en la comunicación y consulta yo puedo hacer reuniones, hablo con las personas que hacen parte de la fase preanalítica y digo, bueno, ¿cuáles problemas son los que se presentan? Puedo hacer encuesta, puedo revisar los indicadores, ¿sí? Y puedo también mirar los reportes de los incidentes o eventos presentados de esa fase preanalítica. Determino el alcance, ¿cierto? Es un proceso operacional, es mi fase preanalítica, ese es el alcance, ¿sí? Luego, ¿cuál es el objetivo de ese proceso? Obtener muestras sanguíneas conformes.
¿sí? Si fuera la fase analítica, ya les había dicho, podría ser realizar mediciones. El contexto, puedo revisar cuál es el contexto interno. Es que nosotros atendemos 500 pacientes. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, revisan. Atendemos 500 pacientes y solamente tengo 2 auxiliares o tengo solamente 2 bacteriólogos o 2 profesionales de laboratorio. Claramente ese contexto interno que estoy teniendo puede impactar en que tengamos inconvenientes en nuestra fase preanalítica. Y luego que yo establezco esto, recuerden, acá vamos, dice determine los criterios. Y los criterios es cuando yo digo contra qué me voy a comparar para poder determinar si es bajo, medio, alto. Y para eso se utilizan lo que llamamos las matrices, ¿cierto? Las matrices de riesgo y determinamos una escala donde yo digo, mi probabilidad va de muy baja a muy alta y muchas veces le colocamos acá numeritos y le decimos muy baja es 1, baja es 2, media es 3, alta es 4 y muy alta es 5. Y lo mismo la consecuencia, si la consecuencia es bajita o es leve o es media o es alta, también decimos, es que una consecuencia muy baja es que de pronto, no sé, un morado, ¿cierto? Y baja puede ser doble pinchazo, ¿sí? Y media de pronto puede ser que ya causamos un hematoma grande y el paciente pues se incomoda y tal. Entonces, determinamos esa escala a qué equivale, que es algo que yo a veces veo que cometen ese error y es que no dicen a qué equivale cada cosa. Y la verdad eso lo tiene que hacer el laboratorio. La 22367 nos da ejemplos, que por eso me gusta esa ISO porque lo aterriza a uno un poquito más, porque cuando uno está en esto a veces como que se le acaban las ideas. Teniendo claro cuáles son los criterios en que yo digo que aquí lo tienen de manera cualitativa con colores, entonces ahí sí paso a mi etapa de evaluación. Los identifico, ¿cierto? ¿Qué problema puedo tener yo en mi fase preanalítica? Personal no entrenado, procedimientos no estandarizados, procedimientos no socializados. Esos son ejemplos ahí que yo me inventé. El análisis, entonces, es cuando yo digo, bueno, y probabilidad hace referencia cuántas veces puede pasar, ¿cierto? Entonces yo digo, es que alta dijimos que era 4, ¿sí? Eso pasa 4 veces al mes, porque también lo podemos determinar en un periodo de tiempo. Y el impacto, pues puede ser alto. Cuando yo cruzo esto y esto, ¿cierto? Que yo digo la probabilidad es alta y el impacto es alto, entonces me voy hacia acá y entonces digo, mire, esto dio como rosadito y esa es mi valoración. Y eso es lo que a mí me va a servir para poder priorizar. Porque yo puedo decir, mire, los riesgos que me den como amarillito, como rosadito, como cafecito y rojo, los vamos a trabajar. Los que me den verdecito claro y verdecito oscuro, yo acepto el riesgo porque tienen una probabilidad baja y porque el impacto es bajo. Porque miren, va de medio hacia abajo y de media hacia abajo. Entonces, cuando ya nosotros hacemos este ejercicio, priorizamos y luego ¿qué decimos? Vamos a hacer el tratamiento. El tratamiento tiene diferentes tipos de estrategias. Yo lo voy a evitar, lo voy a eliminar o lo voy a transferir y de hecho hay otras estrategias. Y luego digo, es que lo voy a evitar, ¿cierto? ¿Cómo lo evito? Teniendo un plan. ¿Y el plan mío cuál es? Es que todo el personal, yo le hago inducción, luego le hago reentrenamientos y luego les hago supervisiones cada 3 meses. De esa manera yo contengo y minimizo el riesgo, ¿cierto?, de que esa situación pase, ¿vale? Entonces, en términos generales, eso es lo que nos dice la ISO 31000, ¿cierto? Que no es tan, de pronto, a veces cuando uno le hablan de riesgo, uno dice, uy, Dios mío, ¿cómo implemento? A mí me pasaba eso. Yo alguna vez cuando trabajé lo de calidad, y en esos años, no sé, muy así como muy tímidamente la gestión de los riesgos y me hablaban de la 31000, yo decía, no, Dios mío, otra ISO, ¿cómo será eso ahora? Pero no, miren que esto que les acabo de decir es el resumen de lo que nos dice la ISO 31000. Ahora hablemos de la ISO 22367, que es muchísimo más aterrizada al laboratorio. Y esta sí es un poquito más larga, miren la estructura. Lo mismo, introducción, alcance, referencias normativas, términos y definiciones.
nos habla sobre la gestión de los riesgos a nivel general, luego me dice cómo lo analizo, cómo lo evalúo, ¿cierto? Cómo verifico o cómo analizo los riesgos con el beneficio, y estos anexos son chéveres porque nos dan ejemplos de riesgos, de peligros y demás. ¿Y qué nos dice esta norma? Nos dice, mire, usted tiene que gestionar los riesgos de todas las fases, preanalítica, analítica y posanalítica. ¿Y qué tiene que analizar usted? ¿Cuál es el daño, cierto? ¿Cuál es el daño que podemos nosotros generar con diferentes situaciones, definiendo su probabilidad y su consecuencia? Esta norma está muy encasillada en lo que pueda generar daño. Aunque si ustedes miran acá, el numeral 8, ellos tocan muy tímidamente los beneficios, pero se centran mucho en todo lo que es en términos de daño que nosotros podamos evitar. ¿Y qué nos dice entonces el documento? Nos dice, lo primero que usted tiene que hacer es un plan de gestión de riesgo. Y sí recuerden que la 31.000 también nos decía eso, porque nos dice, diga cómo lo va a hacer, diga su metodología. Y ese plan de gestión de riesgo, pues tiene que tener un liderazgo y unos recursos, pues porque para establecer controles y demás y hacer cosas necesitamos recursos. Y usted tiene que hacer un análisis de su riesgo, ¿cierto? Tiene que valorarlos, determinar actividades de control, revisar y hacer seguimiento, que no dista mucho de lo que ya les había mencionado. Este es de hecho está tomado del documento y me parece chévere porque nos dice, mire, gestione sus riesgos. Aquí tenemos la profesora. Primero documente su plan de gestión de riesgo y nos dan, ¿cierto? De hecho, una estructura. Luego me dice, lo que usted va a hacer primero es evaluarlo y en la evaluación usted los va a analizar, es decir, vamos a especificar los usuarios, identificar las características y aquí utilizan mucho el concepto de identificar los peligros potenciales, que es muy parecido a las fuentes, ¿cierto? A la fuente de riesgo, solamente que cambiamos como el concepto. Identificar los controles actuales, porque puede ser que tengamos controles, pero no estén funcionando del todo bien. Estimemos los riesgos, luego los evaluamos, los vamos a aceptar. Esos riesgos, eso genera daño o genera beneficio, ¿sí? Aquí es donde viene todo este tema de la gestión de riesgos y oportunidades. Y luego definimos control, ¿cierto? Entonces definimos qué vamos a hacer con esos riesgos, cómo vamos a controlarlo. Luego tenemos que revisar si lo que dijimos con que los íbamos a controlar está funcionando. Y los monitorizamos, ¿cierto? Para saber, porque si yo determino actividades de control y se me siguen presentando situaciones, pues entonces el control no está sirviendo. Por eso se requiere el seguimiento y monitorizarlos a través de indicadores. Esto es lo que les mencionaba, que esta norma nos da como un poco el contenido del plan, nos dice, describa, ¿cierto?, cuáles son los exámenes y servicios que usted hace, asigne responsabilidades y funciones, determine los requisitos, ¿sí?, los criterios de aceptación, lo que les mencionaba, lo de las matrices, y luego realiza actividades de verificación, seguimiento y control, y documenta el plan con las etapas que ya hemos revisado, que realmente se parecen mucho a lo que nos dice la ISO 31000. Cuando nosotros definimos esos criterios de aceptación, es muy importante que tengamos en cuenta algo, y es que estén de acuerdo a las políticas del laboratorio, que se basen de acuerdo a la regulación nacional, que se tengan en cuenta todas las partes interesadas, y que claramente sea aprobado por el director del laboratorio, ¿sí? Que no sea algo que esté por fuera de las actividades gerenciales. Y en los criterios igual utilizamos nuestras matrices. Miren que acá tiene colores y lo tenemos a nivel cualitativo, que es los colores, pero también los podemos definir a nivel cuantitativo, le damos un peso. Ya les voy a mostrar unas tablitas que esta norma nos aconseja y me parece que son buenas, pues yo las he utilizado así. Y luego a nivel cualitativo yo digo, listo, miren, es que para mí el verde es despreciable, este lo monitorizo, esto lo tengo controlado y esto, ¿cierto? Le tengo que hacer actividades para reducirlo. Entonces, para eso nos sirve tener categorizado por colores, porque yo puedo decir
que es a qué voy a intervenir y a qué no. El monitoreo, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la verificación de los controles, determinando si son efectivos o no, para determinar si los riesgos son aceptables. Ese monitoreo nosotros también nos podemos apoyar en diferentes fuentes, tanto internas como externas. ¿Qué me puede decir a mí si las cosas van bien o mal? Internamente, las evaluaciones de desempeño, el control de calidad interno, los reportes de incidentes. Si tengo incidentes, eventos, algo está pasando, obviamente. Las quejas, las no conformidades, los resultados de auditorías, de evaluaciones. Todo eso a mí me da información y yo puedo determinar, ¿cierto? Y puedo ir mapeando dónde hay problemas. Fuentes externas, el control de calidad externo también nos dice si algo está bien o mal. Las quejas de los médicos, de los pacientes, las advertencias de los fabricantes, las autoridades regulatorias y claramente los eventos adversos. Las acciones que nosotros tenemos que implementar para reducir riesgos, alertar al proveedor si tiene que ver con nuestros reactivos, ¿cierto? Repetir las pruebas, notificar cambios de desempeño cuando vemos alguna tendencia en el control de calidad interna, actualizar, revisar los rangos de referencia y si pues las cosas no nos están dando bien ni control interno ni el externo, el equipo no está funcionando, pues podemos suspender los exámenes y notificar los incidentes y los eventos. Este documento nos trae como un algoritmo que se los quise traer porque me parece que gráficamente pues nos da mucha información y nos dice, identifique riesgo, ¿cierto? Que ya yo les dije, hacemos lluvia de ideas, encuestas con las personas involucradas en el proceso, porque a veces hacemos el ejercicio con gente que no está en el proceso, pues realmente el que está en el proceso es el que sabe pues qué problemas se están presentando. ¿Alguien por favor tiene el micrófono abierto? Bueno, dale. ¿Es tan amable y revisamos los micrófonos, por favor? La licenciada Maribel Scotland, porfa, Alicia, ¿puede silenciar el micrófono? La licenciada Maribel Scotland. Más allá, para meternos debajo, me parece. No se puede equivocar. Espera, yo miro. A ver si. Ahí, sí, mira. No sé si quiere cancelar ahí. Mira esa cosa. Listo. Solucionado. Entonces, lo que nos dice es identifique el peligro, el riesgo, perdón. Identifique las personas en riesgo cuando aplique, también es importante hacerlo. Identifique si hay medidas de control existentes. Luego evalúelo de acuerdo a la probabilidad y a su severidad. Y luego calcule el nivel de riesgo que puede ser muy bajo, ¿cierto? Muy bajo, bajo, medio, alto. Pues igual esta escala usted la puede modificar, pero uno sí tiene que tener claridad. Si me sale muy bajo, ¿cuál es la decisión? No es necesario realizar ninguna acción y yo lo acepto el riesgo, lo asumo. Pero si me sale del riesgo bajo en adelante, entonces mire, puedo aquí en este algoritmo dicen, puedo tomar una acción o no. Si es medio, tengo que hacer una acción prioritaria media. Aquí acción prioritaria alta y si es muy alto es una acción urgente. Dice implemente las medidas, reevalúe el riesgo, ¿cierto? Y luego entonces hágale la revisión necesaria y repita el proceso. Entonces si ven que gráficamente es muy parecido a lo que hemos ya revisado. En cuanto a ese plan también es importante que hay que tener en cuenta es que debe ser integral. Es decir, no puede ser solamente de un proceso. Tenemos que tener caracterizado nuestro riesgo de todas las actividades del laboratorio. Tiene que ser autónomo y tener en cuenta la complejidad de los riesgos. El alcance es importante, decir cuáles son los servicios que nosotros prestamos, los exámenes, las operaciones. Es muy diferente cuando nosotros hacemos procesamientos manuales y automatizados. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta la realidad del laboratorio. Hay veces pensamos que los planes, no sé, los podemos pasar de un laboratorio a otro. No,
cada laboratorio tiene como sus características específicas. Definir las responsabilidades y autorizaciones, ya lo habíamos mencionado desde el marco de referencia de la ISO 31000. Y tenemos que auditar y estar haciendo una revisión periódica de ese plan para saber si realmente lo ejecutamos o se adapta a la realidad del laboratorio. En cuanto a los criterios de aceptabilidad, es para definir, ya le habíamos mencionado, las medidas de control y saber si se está cumpliendo con toda la gestión de los riesgos. Yo que les quería mostrar acá, y es que esa matriz de riesgos siempre tiene que estar asociada a definir la probabilidad, el impacto o gravedad. Importante que tengamos en cuenta que esté asociado a usuarios, a entorno o al uso previsto del analizador. Entonces, es muy importante que cuando nosotros vayamos a establecer esa matriz de riesgos, tengamos definidos inicialmente esta escala, mire, y esta está en el documento. Nos dicen, bueno, el nivel puede ser de 1 a 5, los términos cualitativos que podemos utilizar y la descripción, para que cuando nosotros analicemos no sea algo subjetivo, es que a mí me parece que es 3, no, sea algo sobre datos, sobre la realidad del laboratorio. Si lo podemos hacer sobre indicadores o sobre eventos que ya hayan pasado, muchísimo mejor. Y aquí está a nivel semicuantitativo la probabilidad, el nivel de 1 a 5, el término, y aquí nos dicen, mire, frecuente que es que se presente todos los días. Entonces dice, ok, no, esto se presenta cada mes. Entonces, no, entonces no es frecuente, es ocasional. Por eso les digo que hay que establecer muy bien esos criterios para que podamos hacer una valoración más objetiva de los riesgos y realmente trabajemos en lo que se está presentando frecuentemente o en lo que tiene mayor impacto en nuestra operación. Igual la severidad o el impacto, lo mismo. Es que crítico es que cause lesión, muerte o sea potencialmente mortal, ¿sí? Muchas personas podrían calificar 3, les parecería como que eso es alto, pero dicen, no, es que 3 es daño, deterioro corporal. No, entonces no. Causamos una muerte, por ejemplo, un ejemplo. Entonces uno dice, ok, o sea, que eso es 5. Entonces esto hay que dejarlo en su plan de gestión cuando establecemos los criterios, ¿no? Y luego cuando tenemos esto, entonces ahí sí, la identificación, mire, identificación incorrecta del paciente. Ese es un evento que podamos tener. ¿Cuál es la probabilidad? 3. Pero es que ya dijimos qué significa 3. Y la severidad es 5. Ya dijimos que es 5. Entonces, la calificación, si cruzamos los dos, es inaceptable. Ok. O sea que tenemos que trabajarle. Y también tenemos que decir, cuando es aceptable no hacemos nada, lo asumimos. No, pero es que es inaceptable, tengo que hacer algo inmediatamente. Ese algoritmo que les mostré, ese dibujito, entonces es muy pertinente, pero adecuarlo a la realidad del laboratorio. Aquí lo tenemos de manera, entonces, cualitativa, con colores. A mí me gusta más así con colorcito porque siento que se ve más chévere. Entonces, miren, la severidad de 1 a 5, y me dice crítico, serio, significativo, y claramente yo tengo que tener la interpretación. Estos lo hacen con 2 colores, lo hacen con 3. El laboratorio puede decir, mire, trabajamos en este caso todo lo que sea rojo, y acá todo lo que sea amarillo y rojo. Pero hay que definirlo, ¿listo? Este es un ejemplo de cómo se identifican entonces, cómo se gestionan los peligros. Entonces, lo primero que yo hago es identificar el peligro o la situación peligrosa, ¿no? Pueden ser circunstancias o el peligro como tal. Y luego entonces yo defino la probabilidad igual y el impacto que eso pueda tener con referencia al daño que yo le pueda hacer al paciente, al personal del laboratorio o al ambiente. Acuérdense que no solamente es en un actor de la atención, sino en todos. Esta diapositiva la quise traer aquí como ejemplo pronto para que ustedes vean y se animen con la 22.367, y es que miren que nos trae hasta las preguntas, ¿sí? Porque a veces uno, bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas. ¿Cuáles son los riesgos asociados en este caso a los dispositivos médicos y a las pruebas? Si uno
pues comienza como a hablar y a veces se le acaban como las ideas. Y miren que a mí eso hace parte de los anexos y nos dice aquí cómo son algunas preguntas que nos cuestionan. ¿Cuál es el uso previsto y cómo se utilizan los resultados del examen? Entonces, los factores que deben tenerse en cuenta es cuál es el rol del examen en relación con el diagnóstico, es decir, que si es una prueba confirmatoria, obviamente esa prueba yo tengo que garantizar su exactitud, su calidad, porque si es una prueba tamiz, pues si tenemos un falso positivo o un falso negativo, vamos a tener otra que va a confirmar, ¿sí?, el resultado. Entonces, dependiendo del rol de la prueba, pues también viene la criticidad, ¿no? Y así sucesivamente, pues tenemos estas preguntas que nos ayudan, miren, todas estas, y realmente pues es bastante, que nos ayudan a cuestionarnos de cuáles riesgos están asociados a nuestros laboratorios en las diferentes fases, ¿no? Este es otro anexo que nos habla sobre ejemplos de peligros, porque también uno como que se le acaban las ideas y entonces me dice, pero ¿cuáles son los peligros asociados al operador, a la operación, a la información? Y entonces ahí nos dan ejemplos y uno podría decir, este me aplica, este no me aplica. Mírenlo, ahí están diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí el peligro es muestra inadecuada. ¿Qué me puede ocasionar eso? Entonces, bajo volumen, muestra insuficiente, nueva muestra requerida, la situación peligrosa, el paciente recibe un resultado incorrecto o no recibe resultado, posibles daños, retraso en el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, nos dan toda la información que nosotros podemos analizar y ver si en nuestro laboratorio se presenta para que la podamos gestionar. Y este documento, para hacer este análisis de peligros, nos referencia unas metodologías. Y entre esas metodologías tenemos análisis preliminar de peligro. Es una metodología, se llama PHA, y esta usualmente se utiliza cuando vamos a incorporar metodologías nuevas al laboratorio. Cuando nosotros incorporamos un equipo, por ejemplo, deberíamos hacerle el análisis de los riesgos asociados a esa nueva metodología. Para nosotros determinar planificación de nuestro control de calidad, deberíamos analizar los riesgos, ¿cierto?, que están asociados a la operación. Y esta metodología, a grosso modo, se las explico, nos dice, mire, documente la lista de peligros, situaciones peligrosas genéricas considerando los materiales utilizados, el equipo utilizado, el ambiente operativo y la interfase. ¿Y de dónde va a salir esa lista? Con lluvia de ideas, con encuesta. Me puedo apoyar con la gestión de los riesgos que hacen los fabricantes de los equipos también. Eso es un informe que entregan. Y luego dice, determine la probabilidad de ocurrencia e impacto y pues recomiendan de manera cualitativa. Identifique las medidas correctivas que se vayan a implementar, como las reglas o las buenas prácticas para la operación de esos analizadores y hágale seguimiento. Esto es muy sencillo, ¿cierto? Es muy sencillo esa metodología. Entonces, aquí tenemos una aplicación. Tenemos unos peligros identificados, determino la probabilidad, el impacto, me da la valoración, determino mis medidas correctivas y le hago seguimiento. ¿Y cómo determino yo este resultado? Pues acuérdense aquí, por los criterios que yo haya definido. Este es el análisis del árbol de fallas. A mí me gusta porque es un gráfico y mírenlo acá. ¿Cómo nos dice? Dice, identifique las fallas que se puedan presentar, ¿cierto? Y luego represéntelo de manera pictórica en forma de árbol de modo de fallas. Y tenga en cuenta los tipos de modos de fallas, pueden ser fallas de hardware, errores humanos, errores de procedimiento. Y miren que acá en esta metodología utilizan estas grafiquitas y estos pues tienen estos son unos que tienen unos significados. Solamente coloqué estos 4, entonces un rectángulo dice es el inicio o el intermedio, ¿cierto? Lo que puede pues llevar a que se produzca riesgo. El círculo es la base final, el diamante es un evento no desarrollado, el óvalo es condicionante, el pentágono es un evento externo. Entonces miren acá yo les hice un ejemplo muy pues coloquial, muy común, doble punción,
¿cierto? Tenemos la fase preanalítica. ¿Esto por qué se puede presentar? Entonces, esto significa que tiene dos entradas. Se puede presentar por dos entradas, no, se puede por dos causas, por eso tiene acá estas dos cositas. Y esto se puede presentar por falta de entrenamiento o porque, por ejemplo, el calibre de la aguja era pequeño, digamos. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y esta falta de entrenamiento por qué se presentó? Entonces dice, porque es personal nuevo. ¿Y el círculo qué me está diciendo? Que es la base final, o sea, porque efectivamente la persona que lo estaba haciendo era personal nuevo. O puede ser acá el pentágono porque es un evento externo condicionante y es que la niña o la auxiliar no es una auxiliar con tanta experiencia, ¿sí? Entonces yo puedo hacer mi representación con estos diferentes símbolos y es lo que se denomina árbol de falla y se ve pues de una manera gráfica. Y el modo de fallas y efectos que lo utilizamos mucho en seguridad del paciente y este siempre es, pensémoslo aplicándolo en qué tal si eso pasara, porque este es muy dado a la prevención, los otros son más reactivos, ¿no? Por ejemplo, el anterior es como analizar lo que ya pasó, en este caso es pensar en lo que pudiera pasar. Entonces, identificar posibles fallas, posibles efectos, y cuáles son los mecanismos de esas fallas y cómo los vamos a evitar. Luego estimamos la probabilidad, pero aquí no solamente identificamos dos variables, identificamos probabilidad, el impacto y qué tan detectable es. Porque entre menos detectable sea la situación, pues es peor, porque no nos damos cuenta sino hasta que pasa, ¿no? Y luego vamos a calcular algo que se llama el RPN. El RPN es el número de prioridad de riesgo, es como la priorización que hacemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación y es etiquetado de especímenes, ¿cierto? Entonces, es una actividad que hacemos. ¿Cuáles son las fallas potenciales que podamos tener? El flebotomista no controla el brazalete, o sea, no verifica. El efecto, muestra etiquetada con nombre incorrecto. Entonces, aquí en una escala de 1 a 10, aquí sí está definida la metodología de 1 a 10, nos dice cuál es la severidad. Las posibles causas, pues se le olvidó. La ocurrencia es bajita, es 1, ¿cierto? Los controles actuales, no hay controles, miramos y es que no podemos, no están definidos. La detección, pues es altamente detectable, pues porque nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta si no coinciden, pues de pronto las muestras y los resultados. Y el número de prioridad de riesgo entonces sería 100, ¿sí? La acción que se recomienda, aquí el laboratorio también puede decir, mire, es que todo lo que nos dé mayor de 500 le vamos a implementar. O podemos decir lo que esté menor de 500, pues no, porque pues asumimos el riesgo porque la ocurrencia es 1, entonces no hay tanto riesgo. Y luego que nosotros establecemos una actividad o un control, tenemos que volver nuevamente en un tiempo, volver a hacer esta valoración para ver si eso bajó. Porque la idea de todo esto es que sea algo dinámico. ¿Listo? Finalmente, nosotros después que hacemos toda la gestión de riesgo, casi siempre nos quedamos con un riesgo que lo llamamos residual, que en este caso sería este, ¿no? El que queda después de la implementación de nuestros controles. Y el laboratorio debería definir hasta cuándo acepta o cuál es el máximo riesgo residual que acepta, porque si no se nos convierte otra vez en otro riesgo, pues que hay que tratar con otros controles. Y son los que nosotros asumimos. Para ellos también tenemos que tener, pues claramente, unos criterios de aceptación. Bueno, creo que me alcanzó el tiempo para que ustedes tengan así una abrebocas de toda la gestión de los riesgos. ¿Listo? En el chat, mi compañera Ariadna les va a dejar la invitación para que se inscriban a nuestro próximo webinar. Nuestro próximo webinar es en septiembre y vamos a hablar sobre claves para la acreditación según ISO 15189 en su última versión 2022. Entonces, esperamos que como esta sesión, pues puedan participar y puedan, pues, ustedes inscribirse y seguir aprendiendo un poco de todos estos temas que son de nuestro interés.
Aprovechamos también, como estamos hablando de riesgos y queremos aprender a gestionar los riesgos, queremos hacerles esta pequeña invitación y es participar de nuestro próximo curso. Va a aperturar el 3 de agosto. Es un curso que lo hemos denominado Gestión de Riesgo en el Laboratorio Clínico, obviamente basado en estos documentos que les acabo de referenciar. Es un curso virtual, asincrónico, certificable, doble, una intensidad de 8 horas. Vamos a ver todo este contenido temático ya a profundidad con todos estos temas que les acabo de contar. Este curso, la doble certificación, es la que emite desde la plataforma educativa de Hotmart, que nosotros pues tenemos como aliado para gestionar todas nuestras formaciones. Una vez ustedes culminan de ver todo el contenido temático, automáticamente pueden descargar su certificado. Y para las personas que completan el test y tienen una calificación superior al 70%, pues les gestionamos una certificación internacional emitida por el American Council de Estados Unidos, donde podemos dar evidencia claramente pues que ustedes pues ya tienen las bases para que puedan gestionar los riesgos. Adicional a todo esto, en este curso nosotros les entregamos material de apoyo, les entregamos matrices, ¿cierto? Para que ustedes puedan gestionar sus criterios, les entregamos también todos esos ejemplos de peligros, de no conformidades, de preguntas para que comiencen a hacer el análisis de los riesgos. Nosotros lo hemos descargado y los hemos puesto en un documento para que ustedes pues tengan se hagan como esa lista de verificación y puedan identificar más fácilmente las situaciones peligrosas, los peligros que puedan llevarlos a materializarse los riesgos o las oportunidades. Y algo muy bueno que para esta versión les vamos a entregar, y es que basado en la ISO 31000, hemos tomado todo ese documento y lo hemos colocado como un documento de estudio, porque claramente no le podemos distribuir la ISO, pero créanme que es casi que todo el contenido los hemos pasado a un documento interno de estudio para que ustedes la puedan tener, la puedan consultar, puedan ir y verificar el paso a paso, y es un documento pues de fácil aplicación. Este curso tiene un precio de $90, pero para los participantes de este webinar tiene un descuento del 22.2%, es decir, que tiene un valor de $70. Pero solamente va a estar vigente un cupón hasta el 18 de julio o hasta completar 20 cupos, nada más. Entonces, las personas que estén interesadas, en el chat mi compañera Ariadna les está dejando el link para que evalúen esta sesión, claramente, si les aporta, si les gusta, si sienten pues que realmente no han perdido el tiempo, valoren la sesión y nos digan si están interesados en ese cupón, y vuelta al correo nosotros ya les enviamos la información. Iniciamos, como les digo, el 3 de agosto. Le dejamos abierta la información 30 días, realmente para que ustedes tengan la oportunidad de repasar, de volver a mirar, ¿cierto? Y de descargar toda la información, obtener su certificado y finalmente con la evaluación, con el test, le gestionamos su certificación internacional. Muchísimas gracias, espero que participen en nuestro último webinar, que es en septiembre, ya se pasó el tiempo muy rápido. Los esperamos y esperamos pues que quieran unirse a esta formación de gestión de riesgo, ¿vale? Muchísimas gracias. Voy a descompartir mi pantalla para ver si hay preguntas.